craneofaciales, ya sea la fisura palatina o retraso en lo que es el lenguaje, y el desarrollo psicomotor y o si hay alguna pérdida de lo que es la audición manifestada, ¿no? Dentro de las complicaciones vamos a ver que pueden ser intratemporales y pueden ser intracraneales, ¿no? En las intratemporales vamos a ver que podemos presentar la hipoacusia, los problemas del equilibrio, ya sean también por la perforación de la membrana timpánica, la mastoiditis, la petrosis, la laberintitis, que también pueden llevar esto a lo que son los cuadros crónicos, y las parálisis faciales, ¿no? Las secuelas en sí van a incluir en lo que es la otitis media crónica, que también puede estar asociado a cuadros de atelectasia en el oído medio, y el colesteatoma, granuloma y también la timpanosclerosis. Las complicaciones intracraneales pueden ser asociados tanto lo que es por coinfección por continuidad, ¿no? Que también pueden ser las meningitis, el absceso epidural, el empiema subdural, el absceso cerebral y la trombosis del seno lateral, ¿no? Y las medidas de prevención, vamos a ver básicamente que pueden ser, como les había mencionado, las vacunas antineumocócicas que pueden ser conjugadas, la EPTA, la DECA y la valente, vamos a ver que tienen un impacto favorable en lo que es la reducción en sí de los episodios de la otitis media aguda, que también que puede ser compleja, ¿no? Y que también puede ser recurrente o que también pueden haber casos de que no responda, también puede haber la perforación de la membrana timpánica o una otitis media con efusora, con crónica, ¿no? Y también lo que es la otitis media en sí, de la otitis media aguda. La vacuna de decimotercera valente, que es la polisacarida, que también puede reducir, que se puede usar a partir de los 2 años, ¿no? En lo que son las poblaciones de riesgo, ya sea por la disminución de los anticuerpos antineumocócicos, que también puede aportar en sí los estereotipos adicionales de la vacuna conjugada. La lactancia materna es importante hasta los primeros 6 meses, ¿no? No sustituirlo por chupones o chupetes. El suplemento de la vitamina D en los pacientes con déficit de vitamina D, que también suelen obtener valores sobre los 30 nanomoles por mililitro. Las vacunas de la influenza, que pueden ser estacionales en lo que es evitar en sí, va a reducir en sí los episodios de lo que es una otitis media aguda por estación, ¿no? Como les mencionaba en las etapas, en las épocas de otoño-invierno. Y los antimicrobianos polisacáridos, que no se recomiendan porque no hay mayor eficacia sobre estos. Doctora, estas son las preguntas, las hago. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, la primera pregunta la responde Jocelyn Tuco. Y mientras, a ver, Jocelyn se pone en el audio. Chicos, por favor, sean concretos, lean bien las indicaciones de la tarea. Muchos de ustedes me han hecho otro tema que no les corresponde. Y no han tocado su tema. Aquí, por ejemplo, Alexandra ha tocado su tema, pero también ha invadido temas de vuestros compañeros y también, bueno, se ha adelantado muchos otros temas. Otra cosa, si mal no recuerdo, la indicación de la tarea dice que la exposición debe ser de 10 minutos. Alexandra lo ha hecho bien, pero bueno, ha tomado 30 minutos. Entonces tienen que ser un poco más concretos, ¿ya? A ver, ya está. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Pero la primera pregunta sería, ¿qué síntomas podemos observar en lactantes menores a 3 meses? Y la compañera mencionó, ¿no? Podía haber lo que era una irritabilidad, puede tener bajo apetito. El bebé también puede, ¿no? Dejar de lactar, puede tener presencia de lo que es fiebre, diarrea, ¿no? Ya, muy bien. Segunda pregunta, a ver, responde Yekium Sayua. Presente, doctora. Luego de cuántos días de haber iniciado tratamiento antibiótico, podríamos decir que hay fracaso en el tratamiento y deberíamos cambiar de tratamiento. Si es que no hay mejoras, de 48 a 72 horas. ¿Qué dice Alexandra? Sí, doctora. A ver, no está bien ya. Podríamos estar hablando en lo que es el caso de, en esto, si ha pasado el uso, podríamos estar hablando en un caso de utilizar lo que es la amoxicilina, pasado las
48 72 horas, si el niño no mejora, ¿no? Y todo lo contrario, sus síntomas, el niño suele ponerse apático, sus síntomas suelen ser mucho más intensos. Podríamos estar pensando en sí, en cambiar en sí el tratamiento, ¿no? Si se ha iniciado un tratamiento con amoxicilina, podríamos estar asociando un tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico. Muy bien, siguiente pregunta. La responde Alexandra Poblete. ¿Alexandra está? No está. Poblete, faltó. Geraldine Macías, responda a la siguiente pregunta. Buenos días, doctora. ¿Es útil el empleo de antibióticos tópicos o gotas ópticas? Bueno, lo que explicó era que generalmente la mayoría de los casos tenían resolución espontánea y que sí se empleaba lo que son los antibióticos, pero que no eran los más adecuados. Ya, o sea, en concreto, ¿es útil el empleo de antibióticos tópicos? No, doctora. Ya, muy bien. ¿Qué dice Alexandra? Sí, doctora, mi compañera tiene razón, porque el empleo de lo que son las gotas óticas, vamos a ver, no, que no es lo más adecuado, ¿no? Es cierto que contiene lidocaína, en sí podría en sí calmar el dolor, pero aún así no es un parte del tratamiento adecuado, ¿no? Porque no está establecido en sí como las gotas óticas y también hay un riesgo de que si hay una perforación de la membrana timpánica, haría mucho más daño en lo que es, que podría ser el retraso de la cicatrización de la membrana timpánica, o también podría arrastrar las impurezas y producir mucho más infección de lo que ya está. Muy bien, siguiente pregunta, responde Yamil Guevara. Yamil no está. Ferrell, Catherine Ferrell. Tampoco está. Yanela Condori. Ferrell. Yanela. ¿Qué pasó? Cruz, Janet Cruz. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. A ver, responda, por favor. ¿Es recomendable el uso de antihistamínicos y corticoides dentro del esquema del manejo? No, doctora, la compañera mencionó que no en la otitis media aguda. Ya, perfecto. Siguiente pregunta, la responde Eileen Cabuana. Presente, doctora. ¿En qué momento debemos deferir a un nivel superior de atención? Cuando el paciente nos responde lo que es el tratamiento o puede realizar una otitis con efusión. Ya, ¿qué dice Alexandra? Sí, doctora, tiene razón, porque cuando el paciente no responde al tratamiento, también puede desarrollar en sí una otitis media con efusión, que nos estaría dando un indicativo de cronicidad, es decir, que el paciente debería estar bien con el tratamiento, podríamos estar aproximadamente en 14 días. Si no mejora, podríamos estar pensando en derivarlo y aún así, si a la otoscopía seguimos encontrando contenido retrotimpánico, o sea, incluso los signos de otitis medias agudas que no están respondiendo en sí el tratamiento, ¿no? Ya sean en que se hayan iniciado los tratamientos de primera o segunda línea, que han pasado en sí las 48 horas o hay un fracaso terapéutico y el paciente no mejora, podríamos estar derivándolo a un especialista. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, Yandela Edo. ¿Cómo es? Aedo, Yandela Edo, sí. Doctora presente, buenos días. Hola. ¿Qué es la otitis media aguda? Bueno, lo que menciona la compañera, esta vendría a ser un proceso infeccioso que puede ser de origen viral o bacteriano que se va a desarrollar en el oído medio. Perfecto. Siguiente pregunta, la responde Karina Arenas. Karina no está. Doctora, Lorena Vaca. Ya, a ver. doctora, Responde. me llamo, soy Caterina Ferrell. Mi pantalla se congeló. ¿Puedo responder esta pregunta? A ver, responde. Bueno, aquí, Entonces, Arenas. No. aquí en esa exposición se mencionó que generalmente afecta a los
niños menores de 5 años, ¿no? Sobre todo varios en la edad pediátrica. Ya. Siguiente pregunta. A ver, ¿Arenas está? No, no está. Siguiente pregunta, o digo, Carla Gil. Carla tampoco no está. Luis Mota. Doctora, buenos días. Buenos días. Un momentito, Responde, doctora. corazón. Una infección en la nariz puede producir una otitis media. En teoría sí, doctora, porque la tuba auditiva no está completamente desarrollada en los pacientitos. La infección, ya. Bueno, la respuesta es sí, está bien. Siguiente pregunta, Brian Takuri. No está Brian. Melissa Tizoc. Tampoco está. Pamela Sanabria. Doctora, buenos días. Buenos días. Bien, la pregunta es cuando hablamos de una otitis media aguda recurrente, ¿es cuando hay 3 o más episodios en 6 meses o también cuando ocurre 4 episodios en un año, con un episodio en los últimos 6 meses? Ya. ¿Qué dice Alexandra? Sí, doctora, las otitis agudas recurrentes suelen presentarse de 3 o más episodios en los últimos, catalogados en los últimos en los 6 meses, ¿no? O a partir de 4 episodios en el año, pero con aproximadamente un episodio en los últimos 6 meses antes de la consulta. Muy bien. Siguiente y última pregunta, Yuri Vargas. Doctora, disculpe, ¿puedo responder? Yuri. Llamo a Alexandra Poblete. Ya, pero Yuri, ¿está o no? No está. A ver, responda, Poblete. Doctora, las principales complicaciones intracranianas sería, por ejemplo, la meningitis, el piema subdural, el absceso cerebral o la trombosis del seno lateral. Ya. Muy bien. Deja de presentar pantalla mientras tanto, mientras se prepara la siguiente expositora. Y a ver, Alexandra, nos ha hablado de neumatoscopía. ¿Qué es neumatoscopía? Doctora, básicamente nos mide la movilidad en sí de la membrana timpánica en lo que es las maniobras de presión que podríamos estar generando una presión a lo que es el oído medio por una maniobra de Valsalva, ¿no? Podríamos ver si hay alguna movilidad, si hay alguna limitación, podríamos estar hablando que hay una rigidez en sí de la membrana timpánica. A ver, pero no responde la pregunta. ¿Qué es neumatoscopía? ¿Neuma? ¿Qué es? Bueno, básicamente es un procedimiento que se utiliza en sí para ver el movimiento que está asociado con el tímpano, ¿no, doctor? Movimiento de la membrana timpánica, ¿cómo asociado Sí. con el tímpano? Ya, ¿y cómo lo hacemos? Uno, maniobra del Valsalva, y otra, Mm, neumatoscopía. Y existe neumatoscopio. ¿Qué es el neumatoscopio? Oh, demonios. no sabría, doctora, solo evaluaron, bueno, Ya. vi que Bueno, evaluaba. después lo vamos a ampliar. Bien, has hablado de timpanometría. ¿Cuándo pedimos una timpanometría? Podríamos estar hablando en lo que es reducción en sí de lo que es la hipoacusia, ¿no? Usted puede estar presentándose el paciente. No, me está haciendo por las ramas. Mira, y siempre les reitero, la palabra lo dice todo, casi todo. Tímpano, ¿qué cosa es? Y metría, ¿qué cosa es? No. Tímpano se refiere a la unidad anatómica, doctora, y metría el acto de medir. Ya, entonces medir, en este caso, el movimiento del tímpano
que el aparato nos da las curvas, que muy bonito lo he explicado, y sus imágenes bonitas de la impedanciometría. Entonces, ¿cuándo pedimos una timpanometría? Doctora, ¿podría estar pidiéndolo en caso de la otitis media aguda que ya sea, que nos esté dando indicativos de cronicidad, ¿no? Que no sea Muy resolutiva? bien, lo pedimos en patología de oído medio, ¿ya? Si no hay sospecha de patología de oído medio, pues no la pedimos. Y por cierto, también has hablado de audiometría. ¿Cuándo pedimos la audiometría? Si el paciente está refiriendo alguna reducción en lo que es la audición, ¿no? Una hipoacusia. ¿Ya? Para medir la audición. Ujú. Muy bien. ¿Y qué también has hablado en el tratamiento de una timpanotomía? ¿Cuándo se hace la timpanotomía? ¿Y qué es? Tímpanotomía, otomía. ¿Se fue la conexión? Chicos, ¿me escuchan? Se escucha bien, doctora. Sí, Ya, doctora. Perdón, estaba escuchando el entrecortado. La timpanotomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza en sí una pequeña incisión en la membrana timpánica para poder acceder directamente a la cámara, a la cámara timpánica, ¿no? Y también puede permitir en sí el drenaje si estaríamos hablando de una otitis media con efusión. Ya, o sea, timpanotomía es un corte en el tímpano. Punto. Sí, Ya, muy bien. Entonces, bueno, has hablado de que la lactancia es un efecto preventivo de la otitis media aguda. ¿Por qué? En sí, la lactancia completa hasta los 6 meses y evitar en sí el uso de los chupones o chupetes que pueden asociarse a lo que son las infecciones, ¿no? Que también pueden, como lo había mencionado, por la inmadurez de la trompa tubárica, podrían migrar hacia al oído medio y producir una A otitis ver, media. ¿cuál es la pregunta, Alexandra? A la La cual está. lactancia. ¿Qué hay con la lactancia? La pregunta es, ¿por qué la lactancia es preventiva de otitis media? Por la adquisición de los anticuerpos de la madre. Perfecto, esas dos palabras son la respuesta y no todo el rollo que me has dado antes. ¿Y las vacunas por qué son preventivas para la otitis media? Alexandra. Podría, por ejemplo, las vacunas antineumocócicas podrían evitar en sí las infecciones, ¿no? O reducir el riesgo de infección. ¿Y por qué el neumococo? ¿Y por qué, no sé, hepatitis, otros? Aunque porque está más asociado a lo que son las infecciones del tracto respiratorio superior, que también es una predisponente para la otitis media aguda. Predisponente, ya bueno, pero también el neumococo es causa de otitis media con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Y la lactancia, me has hablado de que es preventivo, pero también puede ser un riesgo, un efecto condicionante. ¿Por qué? No sabría, doctora. Disculpe. ¿Ya? ¿Alguien sabría por qué la lactancia, sea de leche materna o cualquier otra leche, puede ser un riesgo para otitis media? Riesgo, predisponente, como quieran llamarlo. ¿Alguien sabe? Muy bien, Doctora, podría ser porque la mamá podría tener una mastitis y a veces llega con infecciones esta leche, o también podría ser porque va a haber un reflujo en algunos bebitos. no es exactamente la respuesta. La vamos a dejar pendiente para dentro de un rato. Has hablado también que la vitamina D es preventiva para la otitis. ¿Cómo? ¿Cómo la vitamina D previene la otitis, Alexandra? Alexandra se fue. Bueno, mientras con esto o algo le pasa, a ver.
La siguiente expositora, Xiomara, ¿está lista? A ver, adelante, por favor. Sí, doctora. Bueno, compañeros y doctora, muy buenos días. En esta ocasión yo voy a hablar sobre lo que es la otitis media crónica. En esta hay diferentes tipos de clasificaciones, aunque se dice que la mejor es la que divide a la otitis media crónica en simple y a la colestetomatosa. La simple va a dividirse en según la bibliografía que encontré, en una que es con perforación central, que puede ser benigna o con osteitis, una simple con perforación marginal o una simple con un tímpano íntegro. En la otitis media crónica colestetomatosa podemos ver que hay de tipo congénita y de tipo adquirida. En la adquirida puede ser adquirida primaria o adquirida secundaria. Eso lo vamos a desarrollar a lo largo de la exposición. Entonces, ¿qué es la otitis media crónica simple? Se define a esta como un proceso inflamatorio que afecta al complejo mucoperióstico de las estructuras del oído medio, que tiene un comienzo insidioso y un curso lento con tendencia a la persistencia y a dejar secuelas definitivas. Se caracteriza, ¿por qué? Por una notoriedad clínica a través de una perforación timpánica de al menos de 6 semanas de duración que se alterna con fases inactivas. En otros libros se define como, por ejemplo, una otitis que ha durado más de 3 meses. Entonces, en la clasificación habíamos dicho que hay una otitis media crónica con perforación central. Esta puede ser una simple benigna, que es cuando, por ejemplo, solo hay lesiones inflamatorias de la mucosa o se pueden ver tejidos de granulación, aunque la cadena osicular va a permanecer íntegra. La que viene con osteitis se caracteriza por fenómenos inflamatorios que nos causan lesiones más graves y estas pueden causarnos o podemos ver presencia de lesiones necróticas y áreas hipertróficas polipoideas. Luego, la otitis media crónica con perforación marginal. Esta se caracteriza por una presencia de epitelio escamoso en las estructuras del oído medio. Se dice que es un estado precolestetomatoso. Esta forma es la forma más frecuente de aparición de colestatoma. Y por último, la otitis media crónica con tímpano íntegro. Esta puede ser de dos tipos, la otitis media crónica adhesiva, que es un proceso inflamatorio del oído con tendencia a la fibrosis y que presenta adherencia timpánica por alteraciones del sistema de ventilación. Y también tenemos la otitis serosa crónica. Luego, la etiología. Esta va a ser causada principalmente por lo que son los microorganismos aerobios y anaerobios. En los aerobios vamos a tener que los más frecuentes. Claro, en la etiología vamos a ver que la otitis media crónica simple es más causada por lo que son los microorganismos aerobios y estos en los gram negativos vamos a tener lo que es la Pseudomonas aeruginosa, el Proteus y el Escherichia coli, y en los positivos vamos a tener el Staphylococcus aureus. Y en lo que es la etiología de microorganismos anaerobios, vamos a ver que estos están más asociados a lo que son las formas colesteatomatosas. Entre estos vamos a ver el Prevotella y el Bacteroides fragilis. En comparación de la otitis media aguda, se dice que esta es causada más por el Haemophilus influenzae y la Pseudomonas aeruginosa. En cambio, en la otitis media crónica, el Haemophilus influenzae no es tan principal, digamos. La etiología más frecuente es la causada por la Pseudomonas aeruginosa, seguida del Staphylococcus aureus, aunque se dice que el 40% son polimicrobianas. Entonces, la patogenia de la otitis media crónica simple. Se dice que se da por una infección bacteriana que viene desde el conducto auditivo externo y que, por ejemplo, la presencia de otros factores como por ejemplo, que haya una disfunción de la trompa de Eustaquio o que se altere la mucosa de la rinofaringe pueden ayudar a perpetuar lo que es la infección. También se dice que los gérmenes implicados, como ya habíamos dicho, eran la Pseudomonas y el Staphylococcus aureus, que por lo general van a colonizar el oído externo. Una vez instalados los gérmenes en el oído medio, estos factores van a ayudar a que se perpetúe la infección. Como por ejemplo, en casos de infecciones víricas, van a alterar la función ciliar y van a favorecer la adherencia y crecimiento bacteriano. También otros factores que nos pueden ayudar a perpetuar la infección es, por ejemplo, inmunodeficiencias. Por ejemplo,
cuando hay menos inmunoglobulina G en el oído medio. Una vez que se ha iniciado la otitis crónica, el tejido de granulación va a producir mediadores de inflamación y enzimas osteolíticas que van a destruir lo que es la cadena osicular. En cuanto a la anatomía patológica, se ve que a nivel de la caja timpánica, en los estadios iniciales, vamos a ver una inflamación mucosa que se presenta con un edema y una vasodilatación difusa que viene con un infiltrado linfoide. Además, vamos a ver que se incrementa lo que es la secreción mucosa. En las formas inflamatorias crónicas, vamos a ver que hay áreas de hipertrofia que pueden ser difusas, se pueden ver granulaciones o, por ejemplo, pólipos que generalmente van a ser únicos. En la mastoides, esos elementos se van a repetir en lo que es la fase inicial. Se va a ver presencia de exudados y edema mucosos, y estos posteriormente van a producir un compromiso vascular que nos va a causar una necrosis de los tabiques, de las celdillas, también nos puede producir osteitis y una sustitución del hueso esponjoso por compacto, haciendo que se disminuya lo que es el espacio neumático temporal. En lo que es los estadios avanzados, gracias a lo que es la actividad enzimática, principalmente por las colagenasas, se va a producir lo que es la destrucción del borde del ánulus timpánico y va a haber perforaciones marginales, lo cual nos va a producir un colesteatoma de oído medio. Luego se puede ver también osteitis y necrosis de la cadena osicular. Esta se va a ver principalmente en lo que es la rama larga del yunque, aunque se puede extender a toda la cadena. Y también se puede ver áreas de tímpanoesclerosis. En las manifestaciones clínicas se definen principalmente dos síntomas, la otorrea y la hipoacusia. Aquí no se va a presentar otalgia ni fiebre, puesto que esta es más asociada a una otitis crónica media que está colesteatomatosa. ¿Cómo va a ser la otorrea? La otorrea es el signo clínico más frecuente y esta vamos a ver que su consistencia va a variar dependiendo de los casos. Por ejemplo, en casos simples, esta otorrea va a ser de consistencia cerosa, mientras, por ejemplo, en las formas más avanzadas va a ser de carácter mucopurulento debido a la presencia de los enterobacterias o anaerobios. Y lo que es la hipoacusia, vamos a ver que esta va a variar realmente, depende del tamaño de la perforación y de cuán afecta, del tamaño de la perforación de lo que es la cadena osicular. Esta hipoacusia por lo general va a ser transmisiva, aunque a veces en algunos casos puede tener un componente perceptivo por lo que es el paso de toxinas bacterianas. Se dice que esta hipoacusia en la fase aguda se puede ver se va a ver una hipoacusia de transmisión en la cual la pérdida máxima por vía aérea se va a situar en torno a los 60 decibelios. Se dice que se puede lograr una recuperación funcional, aunque puede persistir una hipoacusia leve. En cuanto al diagnóstico de la otitis media crónica, vamos a ver que hay cuatro principales pilares, que es la otoscopía. ¿En qué consiste lo que es la otoscopía? En la membrana timpánica vamos a poder encontrar, por ejemplo, la presencia de una perforación no marginal en lo que es la pars tensa, que nos va a respetar lo que es el surco óseo, o se puede ver una perforación marginal cuando se afecte este surco. En estadios avanzados podemos ver, por ejemplo, que hay perforaciones aticales, se pueden ver bolsas de retracción atical y por la presencia de esas bolsas de retracción se puede llegar a desarrollar un colesteatoma. También vamos a ver lo que es la otorrea, que ya dijimos que puede ser cerosa en los estadios simples y mucopurulenta ya en los estadios más avanzados. Por ejemplo, en la mucopurulenta, la otorrea se puede ver de color verde amarillenta, y esta va a ser espesa por el contenido de leucocitos y elementos bacterianos. Esta otorrea va a ser fétida y de carácter pulsátil. ¿Por qué va a ser pulsátil? Como una forma de expresar la transmisión del latido de la mucosa inflamada de la cavidad timpánica. También vamos a ver que la mucosa del oído medio va a encontrarse hiperémica, se va a ver edematosa y se pueden ver bridas cicatrizales y adherencias.
Luego vamos a ver lo que es la audiometría. Ya habíamos dicho que uno de los síntomas de la otitis media crónica simple va a ser la hipoacusia. Entonces, esta va a ser principalmente transmisiva, aunque se puede encontrar hipoacusia neurosensorial. Luego se puede pedir un ataque de oídos para descartar lo que es la presencia de complicaciones como, por ejemplo, colesteatoma. Y por último, un cultivo. ¿Para qué un cultivo? Para conocer el diagnóstico etiológico y poderle dar un tratamiento adecuado. El exudado debe, por ejemplo, tomarse evitando la contaminación por la flora del conducto auditivo externo y las muestras deben procesarse tanto como, por ejemplo, para bacterias aerobias y anaerobias y también para lo que son hongos. El tratamiento. ¿Cuáles van a ser el objetivo del tratamiento de la otitis media crónica? Por ejemplo, van a ser detener la otorrea, curar membrana timpánica, erradicar la infección, prevenir complicaciones y prevenir también lo que es la recurrencia. Se dice que el tratamiento de la otitis media crónica es por lo general médico en lo que concierne a la otorrea y va a ser quirúrgico en caso de que, por ejemplo, hayan secuelas que condicionen lo que es la hipoacusia, por ejemplo, el colesteatoma. El tratamiento médico se dice que principalmente se van a utilizar lo que son los antibióticos tópicos. Eso es lo que nos va a diferenciar también de lo que es la otitis media aguda. Aquí se recomienda principalmente lo que son las fluoroquinolonas y aquí se utilizan lo que es el ciprofloxacino se puede utilizar el ofloxacino. Se dice que se utilizan 2 veces al día durante un ciclo de 2 semanas y en el UpToDate dice que podrían utilizarse hasta 4 semanas. El tratamiento quirúrgico se va a guiar principalmente por 4 cosas que va a ser, por ejemplo, para erradicar la enfermedad irreversible, para preservar el contorno anatómico, para reconstruir el mecanismo transformador del sonido y para restaurar la aleación timpánica y mastoidea. Las complicaciones. Vamos a ver que van a haber complicaciones, según la bibliografía, habían 3. Por ejemplo, según el mecanismo patogénico, vamos a ver que pueden producirse por erosión ósea, que va a ser el mecanismo más habitual en las complicaciones de las otitis medias. Por ejemplo, va a ser el colesteatoma. Luego vamos a ver una secuela por mecanismo de vías preformadas. Por ejemplo, cuando los gérmenes pasan del oído medio interno a los espacios subaracnoideos. Por ejemplo, en estos pueden haber abscesos. Y por último, por ejemplo, por mecanismo de tromboflebitis de las venas del oído medio que van a comunicarnos con las venas intracraneales, aunque es un mecanismo muy poco frecuente que se produce a los pocos días después del inicio de una otitis aguda. Luego vamos a ver complicaciones intratemporales. Estas van a ser la parálisis facial y la laberintitis. La parálisis facial va a ser la complicación más frecuente y y se va a presentar también en el 1% de las otitis colesteatomatosas. Se va a deber, por ejemplo, a lo que es la erosión del acueducto de Falopio por el colesteatoma y por el tejido de granulación que se puede presentar. La aparición de esta complicación en una otitis crónica indica la necesidad de cirugía en el plazo más breve posible. Y lo que es la laberintitis es por el paso previo, por ejemplo, por una formación de una fístula laberíntica, por la erosión de las paredes del laberinto óseo. Por ejemplo, cuando los gérmenes van a pasar al oído medio, van a ocasionar una crisis de vértigo muy violenta y duradera, y también vamos a ver lo que es un nistagmo hacia el oído sano, así como una anulación completa de la audición. Una vez que vamos a ver esta laberintitis, el proceso realmente va a ser en muy pocas ocasiones reversible y va a dejarnos unas secuelas como lo que son la arreflexia laberíntica y una cofosis. En cuanto a las complicaciones intracraneales, vamos a ver lo que es la meningitis otógena. Va a ser la complicación intracraneal más frecuente y se dice que constituye la segunda causa de meningitis después de la meningitis meningocócica. Esta cuando vamos a sospechar, por ejemplo, en pacientes que tengan antecedentes inmediatos de otitis aguda o de otitis crónica de larga evolución, que presenten cefaleas intensas, que tengan fiebre elevada, que presenten irritabilidad y apatía. En la exploración tenemos que hacerle los signos de rigidez de nuca, además que positividad de signos de Kerning y de Brudzinski.
El tratamiento de esta meningitis autógena va a ser con cefalosporinas de tercera generación y se puede dar la vancomicina. El absceso cerebral es otra de las complicaciones. Se van a iniciar con una tromboflebitis de las venas durales. Estas se van a extender a las venas que van a conectarlas a la red venosa cortical, desde la cual se va a propagar de forma profunda a través de las venas que drenan la sustancia blanca. Por lo tanto, por ejemplo, los abscesos van a comenzar subcorticalmente como un área de encefalitis que luego se va a necrosar hasta formarse el absceso. Luego vamos a tener por último la tromboflebitis del seno sigmoide, que realmente ya no es tan frecuente, ya gracias a lo que son los antibióticos, es muy excepcional. Se va a originar por lo que es una erosión ósea debido a la mastoiditis o a la otitis crónica con la formación de un absceso pericinosal que va a formar un trombo mural y más tarde este trombo se va a convertir en un trombo obliterante. ¿Cuál va a ser el síntoma que nos va a guiar a esta complicación? Va a ser la fiebre elevada en agujas con escalofríos que puede acompañarse de cefaleas. El diagnóstico va a ser con una angiografía y se puede hacer un hemocultivo. Luego vamos a hablar de lo que es la segunda forma de la otitis media crónica, que va a ser... ver, la colesteatoma me parece que es otro tema. Doctora, lo busqué en lo que era el sílabus, en tarea de exposiciones, y no había No nadie está, con ¿no? colesteatoma, Ya. entonces Muy pensé bien, que adelante entonces, me está bien, toca sí. ponerlo a mí. Ya, entonces vamos a hablar de lo que es la segunda forma más conocida de la otitis media crónica, que va a ser la colesteatomatosa. Se dice que el colesteatoma va a ser una inflamación crónica de comportamiento pseudotumoral que, a diferencia de la inflamación crónica de la mucosa, va a conducirnos a una destrucción progresiva de las estructuras óseas subyacentes. Otros lo describen como un quiste. Entonces, se ve que la primera descripción es de Crubelier, que va a definir esta entidad como un tumor perlado del hueso temporal. Müller también empleó el término de colesteatoma y desde entonces han surgido numerosas definiciones. Otro personaje es Cody, que lo va a considerar un tejido escamoso estratificado que va a crecer dentro del hueso temporal y que en su crecimiento se convierte en una masa tumoral con contenido de epitelio degenerado, que presenta abundante queratina mezclada con cristales de colesterol y células inflamatorias crónicas. Sin embargo, he leído que otro no considera apropiado el término de colesteatoma y que debería ser más queratoma, gracias a la abundante queratina y que no presenta tanto lo que es el colesterol. Ok, entonces, principalmente en la patogenia vamos a tener que el colesteatoma se va a deber a una inflamación crónica de la mucosa del oído medio y el epitelio plano estratificado extra que procede de la piel de conducto auditivo va a formar una matriz. Esta matriz, a su vez, va a formar lo que es el colesteatoma. También se dice que la mucosa crónicamente inflamada y alterada va a formar lo que es la perimatriz, que es enzimáticamente activa, la cual va a estimular la proliferación de células basales del epitelio y al mismo tiempo va a determinar lo que es una destrucción ósea, así como formación de tejido de granulación. Se dice que uno de los factores patognomónicos más importantes que va a permitir el desplazamiento del epitelio plano estratificado o extraño en el oído medio va a ser la alteración de la función tubárica, causando lo que es una hipopresión crónica en lo que es el oído medio. También se describen lo que son factores predominantes. Hay dos factores principalmente. El primer factor va a ser el desplazamiento o ectopía del epitelio plano estratificado y extraño como consecuencia del crecimiento aumentado y anómalo de la piel del conducto auditivo externo a nivel de la porción superior del ánulus timpánicos. Esto nos va a suponer una tendencia proliferativa aumentada de lo que es el estrato germinativo desencadenada por un estímulo inflamatorio. Y el segundo factor va a ser presencia de restos mesenquimales embrionarios que no van a ser correctamente reabsorbidos y van a ser hiperplásicos en la submucosa del oído medio. Según también esto se puede clasificar al colesteatoma en un colesteatoma adquirido primario, que este va a ser cuando existe una bolsa de retracción apical previa que no se puede limpiar y se va a infectar posteriormente.
Esta bolsa de retracción se va a ubicar en lo que es la pars flácida por invaginación o hundimiento sobre el oído medio. Y esta bolsa de retracción se va a llenar de escamas epiteliales por renovación térmica del oído externo. Tras llenarse esta bolsa de retracción, esta va a dejar de ser autolimpiable y se va a crear lo que es una perforación marginal en la pars flácida. Según la bibliografía, doctora, encontré que en un libro decían que este era el más frecuente, pero en otro decían que el más frecuente era el colisteatoma adquirido secundario, que va a surgir por una perforación timpánica marginal previa tras una otitis que va a lesionar lo que es la mucosa de la caja timpánica, que va a dar lugar al desarrollo del colisteatoma. Entonces, este va a darse en lo que es el cuadrante posterior superior y se va a extender hacia al antro, hacia la mastoides también, y al ático y al oído medio. Aquí podemos ver, por ejemplo, presencia de pólipos, tejido de granulación y una otorrea que es fétida. Luego vamos a tener lo que es el colisteatoma congénito, es de origen ectodérmico, a partir de lo que son las inclusiones de restos epiteliales del periodo embrionario. Y por último vamos a tener el colisteatoma iatrogénico. Es por ejemplo, se puede dar tras la colocación de tubos de ventilación transtimpánicos, timpanoplastías poco cuidadosas, en las cuales vamos a ver que se dejan lo que es el tejido epitelial bajo el injerto, o pacientes, por ejemplo, sometidos a radioterapia en la región temporomandibular. Las manifestaciones clínicas de esta forma de otitis media crónica, por ejemplo, va a ser la otorrea, que va a ser de característica fétida, parduzca y purulenta. Aquí vamos a ver que hay historia de otorreas intermitentes de larga evolución. Luego vamos a ver la hipoacusia, que también va a ser transmisiva y va a ser de carácter variable, aunque realmente no se sabe aunque no siempre va a estar relacionada a lo que es la importancia de las lesiones o a la gravedad de la sordera. Se puede presentar vértigo, aunque cuando veamos vértigo en el paciente deberíamos de sospechar, por ejemplo, presencia de laberintitis o abscesos cerebelosos, o pueden presentarse también abscesos cerebrales. Se puede presentar lo que es la cefalea. Esta cefalea nos puede indicar una otitis media crónica colesteatomatosa que está extendiéndose intracranealmente. La otodinia también la podemos ver, y esta nos va a indicar una inflamación de la piel del conducto, o nos puede indicar que el colesteatoma se encuentra a presión dentro de su habitáculo. En presencia de hemorragias, vamos a ver que estas se dan por lo que son los traumatismos o inflamaciones de las granulaciones o de los pólipos, que pueden acompañar a lo que es la otorrea crónica. En la exploración tenemos que ver lo que es la otorrea, o también tenemos que ver lo que es la localización, tamaño y forma de lo que es la perforación. Esta perforación se tiene que ver examinando cuidadosamente el resto de la membrana timpánica, si es que hay presencia de tipo de esclerosis, si es que hay presencia de bolsas de retracción o adherencias. También la otorrea se debe calificar en presencia de candidez, cuán fétido es, si es pulsátil o cuál es el origen de esta otorrea. También se debe evaluar lo que es la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Una vez que se limpie, por ejemplo, la secreción, el oído está libre de otorreas y detritus, se va a valorar mediante, por ejemplo, lo que son las maniobras de Valsalva, Toynbee, y se puede ver con lo que es la pera de Politzer. Las granulaciones o pólipos debemos de examinar si es que están presentes, ya que van a acompañarnos en muchos casos a la otorrea. Se deben diferenciar de los procesos malignos del conducto auditivo externo adheridos a lo que es la pared del conducto. También se deben evaluar los movimientos neumáticos. Estos se van a evaluar con el otoscopio neumático de Siegel. Nos va a servir para comprobar la movilidad o fijación de la cadena ossicular, y se va a evidenciar por aumento de la presión sobre la caja timpánica gracias a otorreas inaparentes.
La pera de Pulitzer también se va a utilizar para evaluar estos. Estas nos va a servir para aumentar la presión en el conducto auditivo externo, que se va a transmitir a lo que es el conducto semicircular en caso de que haya una fístula laberíntica, desencadenando lo que es una clínica vertiginosa y un nistagmos hacia el oído enfermo o el lado sano, dependiendo de dónde se asiente el colesteatoma y si se aplica una presión positiva o negativa. Los exámenes complementarios en este caso van a ser, por ejemplo, pruebas audiométricas. Estas se van a llevar a cabo tras la limpieza del oído, es decir, tras la extracción de la otorrea y el detritus. Se va a realizar una valoración de la conducción ósea aérea y se puede, si es que se necesita, se podría enmascarar el sonido. Las audiometrías y la acumetría van a indicar una pérdida auditiva de tipo conductivo, transmisivo. Se puede hacer una bacteriología, es decir, cultivos y antibiogramas que van a ser útiles ante otorreas que no van a mejorar, o en el caso de preoperatorios para obtener un antibiótico específico que nos sirva en el posoperatorio inmediato. Se puede hacer también pruebas patológicas. Aquí vamos a ver en la histología un estrato corneal superior que presenta células muertas, epitelio escamoso anucleadas. La matriz va a estar constituida por un epitelio escamoso similar al de la epidermis, que se va a sentar sobre el tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo es lo que ya habíamos dicho que era la perimatriz. En cuanto a imagenología, algunos dicen que se podría utilizar lo que es la radiología, aunque últimamente ha estado siendo reemplazado por lo que es la tomografía y la resonancia. La radiología va a ser esencial a la hora de valorar la extensión del proceso o la existencia de complicaciones. Y en la tomografía vamos a ver al colesteatoma con un material de densidad de partes blandas que va a ocupar la caja timpánica y va a invadir las diferentes partes de la anatomía. Entonces aquí se observan los tags y en donde señalan las flechas podemos ver la presencia de lo que son los colesteatomas, que ya habíamos dicho que como son partes blandas se van a ver hiperdensas. Las complicaciones que podemos ver en lo que es la otitis media crónica colesteatomatosas van a dividirse en lo que son las preoperatorias y las posoperatorias. Las preoperatorias van a ser la presencia de fístulas laberínticas. También puede ser el presencia de parálisis faciales y se pueden ver lo que son las invasiones extratemporales. En cuanto a lo que son las complicaciones posoperatorias, vamos a ver que dependen de la extensión y de las características del colesteatoma y también de la experiencia del cirujano. Las más frecuentes van a ser las lesiones del oído interno con trastornos del equilibrio o que causen una hipoacusia sensorial por lo que es la laberintitis traumática o por un tratamiento inadecuado de las fístulas laberínticas. El tratamiento. Se dice que el tratamiento conservador o el tratamiento médico realmente, como son los lavados, no ayudan a curar lo que es la otitis media crónica, por lo cual debemos de optar con lo que es el tratamiento quirúrgico. Otros libros son más radicales y dicen que el único tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Entonces, la cirugía nos va a abarcar lo que son dos objetivos primordiales. Primero, a curar el proceso patológico y segundo, reconstruir el sistema timpano-osicular para recuperar un poco de lo que es la audición. Aquí el tratamiento va a ser principalmente una timpanoplastía y una mastoidectomía. Esta mastoidectomía va a ser de 3 tipos. La timpanoplastía va a ser principalmente destinada a la reconstrucción del sistema tímpano. Perdón, Xiomara, el detalle quirúrgico ya no lo hagas porque no lo vamos a hacer pues en ningún momento, ¿no? Saber que pues, es quirúrgico el tratamiento. Muy bien, continúa, por favor. Ok, entonces el tratamiento es timpanoplastía y mastoidectomía. Ya. Eso sería todo, doctora. Ahora va a pasar a las preguntas. Muy bien. Entonces, chicos, a ver, ¿están atentos ahí todos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Quieren asistir a la inauguración del Mundial o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuánto falta? Media hora. Media hora. Entonces,
Ya, rapidito, vamos. Gracias, Xiomara. Deja, por favor, de compartir pantalla. Vamos a aclarar un par de cositas, entonces, para terminar pronto. A ver, entró la pantalla. Ahí está. Muy bien, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve, doctora. ¿Se ve la pantalla, chicos? Ya, muy bien. A ver, a ver. Ya. Bien, entonces han estado hablando de la neumatoscopía, pero no me han sabido hacer muy bien la diferencia. Miren, otoscopía, ¿no? Oto, oído, oscopía, ver el oído. Ya en la práctica lo hemos estado viendo que simplemente a luz, mejor dicho, a simple vista, ¿no? Se hace traccionando un poquito el hélix hacia arriba y el trago adelante para horizontalizar el conducto y ustedes pueden ver el conducto y al fondo la membrana timpánica. Ahora, usando el otoscopio, la ventaja que tiene un aparatito con luz propia y una lupa, que es lo que le da pues amplificación de la imagen y uno puede ver un poco mejor los detalles, ¿no? Este es el otoscopio que normalmente diariamente lo usan, lo saben usar. A este mismo otoscopio, si ustedes lo miran con cuidado, en su cara lateral tiene un pequeño orificio o incluso como un piquito para adaptarle esto. Una manguerita y una pequeña bombita parecida a la para tomar la presión arterial. Entonces, cuando ustedes están haciendo la otoscopía, viendo, la bombita esta la inflan y la desinflan, igualito que tomar la presión, entonces eso hace de que entre aire y salga el aire y ese movimiento si mueve la membrana timpánica, porque la membrana es, como su nombre dice, una membrana, una tela, que es susceptible a movilizarse. Entonces tiene un rango de movilidad normal. Si no se mueve, ¿qué nos indica? De que hay algo que lo está haciendo rígido. Puede ser contenido en el oído medio que evita ese movimiento adecuado de la membrana timpánica. Entonces, esa es la neumatoscopía, otoscopía neumática, que es lo mismo, porque estamos insuflando aire para provocar el movimiento de la membrana timpánica. Muy bien. Ahora hemos preguntado por qué la lactancia, o más que la lactancia, el amamantamiento, o sea, darle de mamar al niño, que puede ser cualquiera de las leches, sea natural o artificial. Vuestra compañera ha manifestado la diferencia de una trompa de Eustaquio, que es la que comunica con el oído medio y tiene dos funciones muy importantes, que son de entre aire al oído medio y drene el contenido mucoso que produce el oído medio, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia en el bebé es horizontal y mucho más abierto, y en el adulto se hace un poquito más estrecho y tiene ya una inclinación hacia arriba, entonces ya es más inclinado, valga la redundancia. Entonces, cuando al niño lo amamantan en posición horizontal, entonces es muy fácil de que regurgite un poco de leche a la nasofaringe y que pudiera entrar a la trompa y esa leche, ese contenido alimenticio, entrar al oído medio. Entonces, por eso es muy importante recomendar a las mamás siempre amamantar al niño en posición semisentado, nunca acostado horizontalmente para evitar ese riesgo, porque podríamos provocarle una otitis media. A las mamás, bueno, les resulta muy fácil a veces, ¿no? En la noche, cansadas, darle teta ahí, los dos acostados horizontalmente, o acostarlo al niño y ponerle su biberón, pues para, bueno, facilitar tiempo, etc. Pero ponemos este riesgo. Entonces, la forma de amamantarlo es muy importante para prevenir también
la otitis media. Entonces, siempre hay que amamantar al niño en posición semisentada para evitar esa regurgitación hacia el oído medio. Muy bien, vuestra compañera se ha adelantado un poquito a algunas pruebas, exámenes auxiliares que podemos hacer para evaluar el oído, ¿no? Una de las pruebas que ustedes ya conocen es la acumetría, usando los diapasones, que son estos instrumentos de aluminio que tienen dos ramas y se unen a una central. Entonces, que al hacer vibrar este diapasón, producen sonido. Entonces, esto nos ayuda para evaluar la audición, ¿no? Entonces, hay varias pruebas, las más comunes son el RINE y el Weber. Entonces, ¿cómo hacemos? El RINE, por ejemplo, haciendo vibrar el diapasón, entonces apoyamos la rama principal, como ven aquí, al hueso. Entonces, la vibración se transmite directamente al hueso y a la cóclea, y esa es una transmisión ósea o una transmisión neurosensorial del sonido. Y luego hacemos la vía aérea, ese mismo momento, sin ampliar la vibración, medir si todavía hay audición aérea. Entonces, eso nos da la idea, primero, de que si hay audición de la vía aérea adecuada y de la vía ósea, y comparativamente con el otro oído, ¿no? Para ver si está normal o patológico. Y la otra prueba sería el test de Weber, que haciendo vibrar este diapasón, lo ponemos, como ven ahí en la figura, en la frente, puede ser en el diente o en el mentón, porque la transmisión del sonido va a ser por vía ósea. Entonces, lo que se busca es básicamente simetría en la audición vía ósea en cuanto a esta prueba de Weber. Entonces, la acumetría es una prueba para un tipo de prueba para medir la audición. Otra medida, otra forma de medir parte de la fisiología de la audición, ya les puse unos videitos el otro día de tarea, es la logoaudiometría o también audiometría de la discriminación. Entonces, en cuanto a oír, no solamente es oír el sonido, oír algo, sino interpretar ese sonido. Entonces, la logoaudiometría es una prueba en la que nosotros le damos una lista de palabras, generalmente bisílabas, que los expertos han diseñado. En cada idioma hay un listado diferente de palabras, para esto, medir la discriminación, cuánto el paciente diferencia un sonido de otro. Entonces se le da bisílabas al paciente a través de los audífonos para hacer la audiometría. Ahí tienen la lista, generalmente son bisílabas. Entonces el paciente tiene que repetir las palabras que le decimos. Entonces, normalmente debieran ser 100 palabras y de ahí sacamos el porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje no ha repetido adecuadamente? Por ejemplo, que le decimos sordo y el paciente nos dice gordo. Le decimos piso y el paciente nos dice liso. Entonces, habría ahí alteraciones en la comprensión de la palabra. Entonces, esto es lo que mide la logoaudiometría, la comprensión de la palabra. Entonces, si hay un porcentaje alto de palabras que el paciente no comprende, entonces ahí nos da mal pronóstico, incluso, por ejemplo, para el uso de audífonos. ¿Para qué le pongo audífonos si el paciente no discrimina, no diferencia las palabras? Bien. Entonces, una de las pruebas más completas, diría yo, y que mide bien y nos grafica bien, porque, por ejemplo, la acumetría nos da idea, ¿no?, de que hay alteración en un oído, en el otro, de tipo neurosensorial o conductivo, pero no nos da una medida exacta
cuantificada de cuánto es la audición, ¿no? En cambio, la audiometría ahí nos da un gráfico en el que vemos cuantitativamente cuánto de audición pueda tener. Para hacer la audiometría tonal liminar, que es la más común, necesitamos esto, una cámara audiométrica y la condición que tiene son de paredes especiales que mitiga la entrada de sonidos externos para que el paciente pueda oír solamente los sonidos que le vamos a emitir, ¿no? Entonces el paciente ahí cerrado en su cámara audiométrica, el examinador con el audiómetro, bueno, previamente dándole las indicaciones, ¿no? Entonces ya sabemos, en el video lo han visto, cómo se produce la audición y que estas ondas sonoras, que son aire vibrando, golpean la membrana timpánica y esto los huesecillos del oído. Y recordar que la caja del oído medio también es una caja llena de aire, por eso es que en la audiometría esto se le llama transmisión, vía de transmisión, vía de conducción o vía aérea. Y el sonido que va a ir directamente a través del hueso a la cóclea, como acabamos de decir en el Weber, por ejemplo, entonces en la audiometría igualmente hay un vibrador que se pone detrás del mastoides y el sonido va directamente vía ósea a la cóclea. Entonces a eso se le llama vía ósea o vía de neurosensorial en la cual vamos a medir ese sonido. Entonces, el sonido está medido en hercios y la intensidad del sonido en decibeles. Entonces, tenemos el audiograma en el cual vamos a dibujar cuántos hercios se escucha y a cuántos decibeles, y ahí vamos a ir dibujando nuestro audiograma. Bien, entonces, siempre, por supuesto, todo tiene sus prerequisitos, ¿no? Hay que hacer una anamnesis, o se supone que cuando hay un técnico solo experto en hacer audiometrías, se supone que ya el otorrino hizo la audiometría, el examen físico, etcétera. Entonces ya lo manda con el oído limpio y preparado para poder hacer la audiometría. Otra cosa para hacer el audiograma, internacionalmente esto ya es una convención de que el oído derecho se representa en rojo y el oído izquierdo en azul. Entonces el audiómetro, este aparato que genera lo que habíamos dicho, diversos sonidos en diversas intensidades, se emite al paciente la vía aérea por los auriculares y la vía ósea por un vibrador detrás del mastoides, y el dibujo se hace con símbolos también ya preestablecidos, ¿no? Este dibujito ayuda mucho a recordar. Un círculo rojo indica vía aérea derecha, este símbolo de menor, vía neurosensorial derecha. La X azul significa vía aérea izquierda y el símbolo de mayor vía aérea izquierda. Y es como que lo estuvieran viendo al paciente. Entonces, siempre al paciente darle las instrucciones previas, ¿no? De que cuando escuche, levante la mano o a veces presione un pulsador que existe, y en cada respuesta vamos a ir anotando en cuánto escucha el paciente. Otra condición muy importante para poder hacer la audiometría es que el paciente esté lúcido y sea una persona colaboradora. Entonces, si el paciente fuera o está en coma o es un psiquiátrico o un niño muy pequeñito que no nos va a ayudar, no va a colaborar con el examen, va a ser imposible hacer el examen. Bien, entonces en este paciente podemos estos dibujos, estas curvas, obtenerla en diversas decibeles y en diversos hercios, y eso nos va dando. Por ejemplo, aquí, todo lo que esté encima de 20 es una audición normal. En este caso, en este dibujo, es una audición normal bilateral. Si es que la vía neurosensorial estuviera bien y la vía aérea estuviera baja, entonces eso es una hipoacusia conductiva.
¿Qué quiere decir? Que en el oído medio o en el oído externo es la patología y la vía neurosensorial, o sea, la cóclea, el nervio, está funcionando bien. Entonces podemos así, en cambio aquí hay una hipoacusia neurosensorial, miren, la vía aérea está junto con la vía neurosensorial y va en descenso, entonces mostrando una hipoacusia, en este caso del oído izquierdo. Bien, entonces podemos así encontrar diferentes grados de audición. Como decíamos, encima de 20 es normal, entre 20 y 40 una pérdida leve, si entre 40 y 60 una hipoacusia moderada, entre 60 y 80 una hipoacusia severa y más de 80 una hipoacusia profunda. Y si no hubiera audición, incluso el símbolo es así, con una flecha para abajo, quiere decir que nada escuchan, no hay respuesta, eso es una anacusia o cofosis. Y mixta, pues que ambos estuvieran mal, ¿no? La vía neurosensorial y la vía conductiva. Entonces, esa es la forma de interpretar y cómo se hace la audiometría. Entonces, vamos a solicitar una audiometría cuando querramos medir el grado de audición que tiene el paciente. La impedenciometría o timpanometría, que lo cual ya vuestra compañera lo ha adelantado un poco y unas imágenes bonitas, igualmente necesitamos un aparato que emita sonido a diversas intensidades y sellando el conducto auditivo, que es, bueno, el aparato emite ese sonido, el sonido, ya saben que son vibraciones de aire que van a golpear la membrana timpánica, pero también ese movimiento tiene un rebote. Ese rebote es el que va a captar el aparato y nos va a dar las diversas curvas que ha hablado vuestra compañera, ¿no? Una curva A sería normal, una curva plana o B sería una curva en la que nos indica de que no hay el rebote, por eso es que no hace la curva y el aire se pasa, es en caso de la perforación timpánica. En la curva, una curva más baja, que yo lo habló vuestra compañera también, una AS, que hay un poco de resistencia en cuanto a la movilidad de los huesecillos del oído. Y una curva alta y abierta, que sería una AD, aunque vuestra compañera ha dicho AP, nos indicaría, por ejemplo, luxación de los huesecillos del oído medio o una hipermovilidad de la membrana timpánica. Y una desviación de la curva a la izquierda, que sería una C, nos hablaría de que hay pues contenido en el oído medio y es una otitis media, que hay líquido en el oído medio. Muy bien, entonces hay que saber interpretar estas curvas y la timpanometría básicamente lo que nos mide, en lo que nos ayuda es en saber cómo es la funcionabilidad del oído medio. La logoaudiometría ya lo hemos visto hace un momentito. Y otra prueba también muy importante, muy interesante, es los potenciales evocados auditivos. En a diferencia de la audiometría tonal liminar en la que necesitamos colaboración del paciente, en esta prueba no necesitamos colaboración del paciente. Podemos hacerlo en un recién nacido, en un paciente en coma, en un paciente psiquiátrico, bueno, que esté sedado, porque si no nos rompe todo, ¿no? Entonces, en estos no necesitamos colaboración del paciente. Igual que en el electroencefalograma se ponen unos electrodos en el paciente y a través de un aparatito se le emite sonidos y el aparato dibuja o mide la respuesta de la vía neurosensorial, o sea, de la vía coclear y nerviosa del paciente. Y nos da diferentes curvas, nos hace este dibujo, ¿no? Entonces, dependiendo de ya detalles técnicos de la amplitud del sonido, de la presencia o no, altura de cada curva, ya nos está dando lugares específicos donde pudiera haber la alteración. Y si es que no hay respuesta, como ven aquí en esta figura,
que la curva está totalmente plana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese oído no escucha. ¿Qué pasó? Bien, entonces esa es la funcionalidad de los potenciales evocados auditivos. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Muy bien. A ver, vuestro compañero, aunque es un tema corto. Daniela. Sí, doctora. ¿Podrá hacer su tema en 10 minutos o lo dejamos para la próxima? Creo que para la próxima, doctora, con más calma. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo en nuestra próxima clase. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chicos. Entonces, Gracias, doctora. gracias. Ya, gracias. Este domingo hemos adelantado un poquito nuestra clase del 24, ¿no es cierto? Entonces ya nos estaríamos reuniendo el primero. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Gracias, doctora. Chao.